Muy buenos días para todos. Mi nombre es Fabián Alexis Estrada, estudiante del Tecnólogo en Análisis y Desarrollo del Software del SENA. El día de hoy le vamos a explicar cómo instalar Sun, NetBeans, el IDE de NetBeans y el JDK de Java. ¿Cómo procedemos a descargar el Sun? Primero que todo, buscamos en el navegador Sun. Nos va a aparecer esos líneas de búsqueda. Le vamos a dar en Sun. Nos abrirá esta página, esta interfaz. Buscaremos para qué sistema operativo le necesitamos descargar. En este caso es para Windows, Linux o Mac. En este caso sería pues para Windows. Entonces, eh, en este espacio se nos empezará a descargar el instalador de Sun. Esta descarga pues demorará un poco, depende de la conexión de su internet. Ahora procederemos a descargar el NetBeans, que en este momento está en la versión 21. Vamos a descargar. Y en esta interfaz que nos abre nos va a aparecer varias opciones. ¿Dónde le vamos a dar descargar? En este caso vamos a descargar en Apache NetBeans para Windows 64 bits. Cuando le damos ahí se nos va a aparecer esta interfaz. Para que nos aparezca esta interfaz le vamos a dar en la primera opción, descargar, y se nos empezará a descargar en el archivo. En este caso el archivo pesa 476 megabytes. Como les informo, pues esa descarga demorará de acuerdo a la conexión de su internet. Pues si tienen fibra óptica, pues mucho mejor. Y procederemos a descargar el JDK. Lo mismo, escribimos JDK. Nos aparecerá la primera opción. Acá están las versiones de JDK que hay. La última sería la 22. Y los sistemas operativos para Linux, Mac o Windows. En este caso descargaremos para Windows. Lógicamente si descargan para Linux y van a instalar un equipo Windows, pues no les va a servir. Lo mismo que si descargan un Mac para Windows o viceversa. Entonces descargamos para Windows, descargamos el instalador por 64 bits. En este caso pues mi sistema es de 64 bits. Recomiendo que para hacer este tipo de descargas verifiquen qué tipo de sistema tienen instalados en su PC. Bueno, entonces teniendo esta descarga, pues vamos a proceder con la instalación. Entonces vamos a instalar el Apache NetBeans. No para hacer el tipo de instalación de toda la vida. Entonces tenemos que empiece a cargar. El tiempo de carga de estos instaladores demoran un poco, dependen, como digo, de la velocidad de su equipo, de su conexión a internet. Aceptamos, instalar. Nos aparece la ruta donde se va a instalar el programa. Me dice que es en el disco local, sea en la carpeta Program Files y NetBeans 21. Entonces le damos net. Eso es para que realice actualizaciones. Lógicamente pues déjenlo chuleado para que descargue las actualizaciones más recientes. Y instalar. Me dice que tiene un peso de 944.3 megabytes, casi un giga. Entonces empezar a hacer la descarga de todos los archivos necesarios para su funcionamiento y configuración. Esta instalación demorará un poco, depende de los requerimientos y hardware que pues tenga su equipo. Está haciendo la instalación, esperemos un poco. Listo, entonces acá ya nos instala pues el NetBeans. Vamos a finalizar. Entonces vamos a proceder a instalar el Sun. Entonces le damos doble clic, le damos que sí. Se abrirá el instalador de Sun. A ver, aquí vemos que nos apareció un error. Bueno, eso es un tipo de advertencia, ¿cierto? Para la instalación. Me dice que desactive el UAC. Bueno, no hay ningún problema. Aceptar.
nets. Esos que ven marcados acá son los archivos y configuraciones que necesita tener el SAN. Por ejemplo, el SAN vemos que trabaja con bases de datos como MySQL. Vemos que maneja algunos lenguajes tales como PHP y PER y gestión de bases de datos, ¿cierto? Como lo que es PHP MyAdmin. Le damos en NES. Esta es la ruta donde se instala. Siguiente. Aceptar. Me dice que tengo que cambiar de folder list. Entonces cambiemos. Entonces, anteriormente yo ya tenía instalado SAN y lo desinstalé pues para hacer este video. Entonces, vamos a mirar dónde lo podemos instalar. Démoslo por fuera, digamos que tipo disco local C. Archivo de programa. Carpeta con la instalación anterior del SAN. Entonces, como me ha tocado desinstalarlo para poder instalar, entonces me tocó eliminarlo. Entonces le damos pues en la ubicación del tipo de archivo, la carpeta donde deseamos instalarlo. Siguiente, acá nos va a aparecer dos lenguajes, que es inglés y alemán. En este caso pues inglés. Siguiente y empezará a instalar y descargar todos los paquetes de archivos que necesita para su funcionamiento. Bueno, le explicaré un poco qué es SAN. SAN es un servidor que se ejecuta de forma local, en las cuales trabaja como había dicho anteriormente, con bases de datos tales como lo es My, como lo que es MySQL, MyAdmin. Eh, Trabaja también con Mongo, MariaDB, con lenguaje de programación como lo que es PHP, y nos permite ejecutar todo nuestro código en un entorno local, por decir así, en un servidor local. Entonces esperemos que realice toda la instalación. Se demorará un poco, depende como informo de los requerimientos de su equipo y de la conexión a internet que tenga. Bueno, aquí ya terminó la instalación de SAN. Solamente sería finalizar y listo. Entonces cuando finalicemos el SAN o termine la instalación, en esa interfaz iniciaremos los servicios, ¿vale? Como lo es Apache y MySQL. Entonces iniciamos el servidor de Apache, iniciamos el servidor de MySQL. Bueno, miremos qué error nos aparece en el Apache. Vemos que es con el puerto. Bueno, en cuanto a este error que nos está manifestando, ¿cómo lo podemos solucionar? Sencillo, entonces le damos en configuración, Apache. Eso es un error de puerto. Le vamos a dar en buscar, 80. Ese error ya inclusive ya me ha sucedido. Simplemente sería cambiar el puerto. Sería 8080. Bajamos, lo mismo para el siguiente, 8080. Lo mismo en el localhost, en el puerto 8080. Y eso sería pues como todos los pues, hay que cambiar. Ok, listo. Lo vamos acá, guardar. Listo, perfecto. Le vamos a configuración, service and port settings. Cambiamos el puerto por el 8080 y le damos guardar. Y save. Verificamos. 8080. Con un error de permiso. Vamos a ver si nos guarda la configuración. Iniciamos. Y sí. Vemos que ya está corriendo el servidor de Apache. ¿Cómo nos damos cuenta? Sencillo. Entonces nos vamos acá. Vemos que ya nos aparece localhost con el puerto 8080. Cuando le aparezca ese error, es un error, digamos que muy
virtual por el puerto. Entonces nos va a aparecer esta interfaz. Cuando no aparezca esa interfaz de localhost 8080, el dashboard es toda esta interfaz principal. Entonces de aquí podemos hacer la gestión de la base de datos, todo relacionado, ¿cierto? Con el servidor local que es SAN. Como había mencionado anteriormente, vemos que aquí nos corre el servidor de Apache, bases de datos como MariaDB y MySQL y algunos lenguajes de programación que maneja como PHP y Perl. Y eso sería pues todo por ahora de acuerdo a las instalaciones. En el siguiente video les explicaré cómo inicializar el NetBeans y vamos a hacer una prueba de código. Bueno, se me ha olvidado mostrar la instalación del JDK. Entonces será una instalación normal, común y corriente. JDK, lo inicializamos, le damos que sí. Esperemos que se nos abra la interfaz de instalación. Le damos Next. Esta es la ruta donde se instala la actualización del JDK. Le damos siguiente. La instalación demora un poco de acuerdo a los requerimientos y características del hardware de su PC, sea de mesa o portátil. En algunos casos también de la instalación de la velocidad de su internet. Bueno, acá vemos que ya completó. Cerrar. Eso sería pues como todo en cuanto a la instalación del JDK. Bueno, entonces procederemos con la ejecución del NetBeans. Le damos doble clic, ejecutamos el software. Es la primera vez que lo iniciamos, entonces por ser primera vez hay veces que demore un poco. Como le digo, depende del hardware y los requerimientos que tenga su PC. Iniciamos un nuevo proyecto. Vemos que es con PHP, Net. Esperamos que configure todos los recursos que necesita. Como es la primera vez que lo inicializamos, demorará un poco. Entonces listo. Como ya tenemos instalado el SAN, aquí vamos a ver unos ítems que son nombre del proyecto, el folder o la carpeta donde se va a instalar el archivo que vamos a estar desarrollando en PHP. Esta es la versión. Ya ustedes eligen pues la versión que desean, que necesitan de PHP. En mi caso pues me gustaría utilizar la última, el estándar que es UTF-8 y el nombre del proyecto. Entonces lo demos así como proyecto PHP 1. Es muy importante que los archivos que vamos a ejecutar en el servidor local que es SAN se instale en esta carpeta htdocs. ¿Por qué es importante? Porque todos los archivos de todos los proyectos que nosotros realicemos, sea en NetBeans, en Visual Studio Code, ya sea HTML, CSS, JavaScript, PHP, entre otros proyectos, si lo necesitamos ejecutar en el SAN, necesitamos que se ejecute o que sea instalado o que se guarde, mejor dicho, en esta carpeta. Si no queda guardado en esa carpeta, tengan por seguro que no les va a funcionar. Entonces es muy importante ese punto. Y lógicamente tenemos que tener ejecutado lo que es el servidor de SAN. Entonces el Apache y el MySQL, que es para la gestión de la base de datos. Si no les aparece esto así en verde o ejecutado, quiere decir que no está activo. Igualmente en el video ya les expliqué cómo solucionar el error del puerto, que es muy común. Entonces para que el que le presente pues ese error lo sepa solucionar. Listo, entonces le damos en Finish. Acá se nos carga el archivo index. PHP es un lenguaje de programación que en cuanto a lo personal me encanta, porque se permite ejecutar y manejar, pues se maneja muy bien en cuanto a con el código HTML. Entonces, por ejemplo, acá por ejemplo pongamos mi nombre, entonces ejecutemos el código.
nombre Fabián Alexis Trapulgarín. Punto y coma. Es muy esencial que pongan el punto y coma, si no les va a ejecutar mal el código. Lo que le ponemos aquí principal en hecho, eso es para que nos pueda ejecutar en la pantalla. Si no le ponemos esto, no nos va a inicializar este texto que estamos codificando en este caso. Entonces, con mi cédula, todo lo que escribamos dentro de el slash no se va a ejecutar en el código. Esto es más que todo para comentarlo y llevar un orden en la codificación que estemos realizando. Entonces acá ponemos cédula. Sabemos que lo que ejecuta es la cédula. En cuanto a mí, me gusta mucho comentar alguna línea de código o especificar para qué es esa línea, para tener claridad futuro de que lo que estamos programando, realizando. Prácticamente el 80 al 90% de los que programamos, o todos en general, nos la pasamos más leyendo código que escribiendo. O sea que es muy importante tener un orden en cuanto a la codificación. Entonces acá pongamos el comentario. Saludos al instructor. Salud instructor. Bueno, entonces por ejemplo acá vemos un error. Miren, ¿cuál es el error? El punto y coma. Mira que ya se me quita. Entonces, como les dije, es muy esencial poner el punto y coma. Lo hice pues como para que supieran el error que se presentaría. ¿Listo? Entonces ya tenemos pues claridad, el tipo de errores que se presentan si se nos olvida un punto y coma. En la programación es muy importante tener presente ese tipo de detalles que, aunque es muy simple, por un punto, una coma, nos daña todo el código. Entonces ponemos a los instructor feliz de aprender PHP. Lo ejecutamos y vea que se nos ejecuta en el... Bueno, acá veo un error, miremos por qué está ejecutando desde Hegel. Bueno, entonces cambiemos lo del navegador. Bueno, entonces vamos a inicializar el código. En esta opción elegimos el navegador que más nos guste, en este caso a mí me gusta Chrome. Le damos a iniciar. Cuando les aparezca este error es por algo muy común o que en algunas personas nos puede pasar, que es por este HTTP. Entonces vamos acá, escribimos HTTP s dos puntos slash y nos ejecuta el código. Fue análisis Trapulgarín, cédula, salud instructor, feliz aprender PHP. Entonces vemos que nos está funcionando perfecto.